Permítame presentarla, gracias. Gracias. Hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, tenemos el honor de tener con nosotros a una invitada especial que nos compartirá un hermoso tema: neurosis como justificación de mi conducta. Muchas gracias, la psicóloga Ita García y el grupo Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos les da las gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, es suyo, me pongo yo en silencio, iniciamos con el tema. Gracias. Ok, muchas gracias al grupo Alegría de Vivir. Este tema es muy... bueno, vamos a hablar de muchas cosas. La mayoría de los que están aquí, a excepción de algunas otras personas a las que yo les hice la invitación, la mayoría de aquí son del grupo de neuróticos, ¿ok? Entonces, la pregunta sería para ustedes, ¿no? Vamos a empezar con esto. ¿Cómo llegan las personas a un grupo de neuróticos anónimos? ¿Por qué a un grupo de neuróticos y por qué no a un grupo de alcohólicos, de narcóticos? Y me dirán, pues es que yo no consumo, por eso estoy en neuróticos. Pero desafortunadamente, no todas las personas que están en un grupo de neuróticos saben lo que se trabaja en un grupo de neuróticos. Solamente les dicen, ay, eres muy enojona, vete con los neuróticos. Ay, sufres estrés, vete con los neuróticos. Ay, padeces de los nervios, ve a los neuróticos. Pero los neuróticos no son unos salvadores, ni los grupos de autoayuda de neuróticos anónimos te van a salvar la vida por sí solos. Si bien es cierto, el programa es muy... tiene muchas ventajas, muchos beneficios, la realidad es que la literatura y el grupo por sí solos no hacen milagros. Se necesita de verdad saber primero conocer lo que es tu enfermedad, aplicar el programa, ajá, y tener la conciencia de hacer cambio de conductas y actitudes. Ustedes están basados en lo que es el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y supongo que lo tienen adaptado a lo que es su corriente, que es la neurosis. He tenido la oportunidad de leer la literatura de neuróticos, lo que son las tradiciones, los pasos y los conceptos, y sí es muy similar, pero hay algo que no todos saben. O sea, están en el grupo y qué es lo que trabajan en sus tribunas, qué es lo que hacen. Ajá. Y a lo mejor ahí, bueno, empiezan de buena voluntad, me toca la guardia y de buena voluntad voy a hacer la limpieza y de buena voluntad me toca la cafetería. Pero no es nada más trabajar en el grupo y decir, ay, bueno, o sea, no quiero hacerlo, pero lo soporto porque es de buena voluntad y porque por eso estoy en el grupo. Pero no es en el grupo donde en realidad se tiene que trabajar. O sea, sí, pero en donde ustedes tienen que demostrar qué avances y cuánto les está sirviendo el grupo, no es dentro del grupo, es fuera del grupo. Ajá. Realmente, ¿qué es lo que, lo que el grupo les está enseñando? Porque también yo no sé si ustedes tienen familia y que les dicen, ay, bueno, es que ya estás yendo a un grupo de autoayuda, ya tendrías que haber cambiado tu comportamiento. O sea, de nada te sirve que estés yendo al grupo. Y si bien es cierto, el proceso es difícil, no es un proceso fácil y se tiene que ir trabajando poco a poco. Los procesos para cada persona son muy diferentes. No todos trabajan al mismo tiempo y al mismo ritmo. Ajá. Y para empezar, se tiene que trabajar eso, esa buena voluntad se tiene que llevar a la casa. Ajá. La neurosis, todos piensan que es nada más gritar
y ya eres neurótico, vete a un grupo. La neurosis no es solo gritar. La neurosis es un término psicológico, ajá, que se refiere a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por lo que es la depresión, al malestar emocional, pensamientos suicidas, son muchos los, los síntomas, ajá, pero en los grupos de autoayuda solamente se habla de lo que es la neurosis. No sé ustedes, ajá, pero me ha tocado ver en algunos otros grupos en los que dicen, bueno, tú eres neurótico, ajá, y en los neuróticos militan un montón de personas que tienen otros padecimientos, como, no sé, la dependencia a las personas, ajá, y entonces como las personas no hacen lo que él quiere o lo que ella quiere, entonces se pone de mal humor y ya se considera neurótica. Ajá, esos son berrinches. Son berrinches que el individuo no puede llamar berrinche porque ya es un adulto. Y entonces suena mal decir, es que estoy haciendo berrinche porque mi pareja no hizo lo que yo quería. Estoy haciendo berrinche porque mis hijos no sacaron el 10 que yo quería que sacaran. Estoy haciendo berrinche porque mi mamá consiente más a mi hermana que a mí. Estoy haciendo berrinche porque no me subieron el sueldo. Estoy haciendo berrinche porque no me dieron el ascenso que me habían prometido. Ajá. Y entonces para el neurótico es bien fácil decir, es que estoy mal. O sea, es una crisis de ansiedad, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te dan esas crisis de ansiedad? ¿Cuál es el detonante? El detonante es algo que tú no puedes controlar. Un neurótico es controlador, ¿sale? Entonces, estábamos viendo que la neurosis como término científico es un conjunto de diferentes síntomas que alteran el sistema nervioso y se convierte en un trastorno, ¿sale? El origen de la neurosis es bueno, varían varias cosas. Ajá, una es lo que se vivió en una infancia o en un pasado, no necesariamente cuando eras niño o niña, sino lo que viviste anteriormente, que fue lo que tú no pudiste controlar. Entonces, eso que tú no pudiste controlar o que no pudiste entender, que tu percepción salió y que no alcanzaste a comprender exactamente lo que estaba pasando, te va generando un bioshock. Ese bioshock genera un trauma a la larga. Ajá, entonces, de manera inconsciente, todo esto se queda almacenado para que en un futuro, cuando estés pasando por una situación similar, salga, ajá, pero no es que tú lo estés recordando, porque muchas veces esos efectos o esos recuerdos traumáticos se quedan almacenados y no se recuerdan. El cuerpo tiene algo o el cerebro tiene algo que se llama mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa hacen que la persona no recuerde aquello que le está haciendo daño, que no recuerde aquello que le causa dolor, que le causa sufrimiento, que le causa tristeza. Ajá. Entonces, muchas veces este recuerdo no sale, pero el inconsciente sí lo tiene presente. No sé si les ha pasado que de repente, no sé, vamos a poner un ejemplo, eh, llega un olor a flores, ajá, un olor, no sé, a jazmín, y huelen y dice, ay, qué rico huele, ¿no? Y de repente se van, a mí me pasa, por ejemplo, este, no me acuerdo cómo se llaman estas flores, hay unas muy bonitas que tienen un aroma muy rico y yo percibo ese aroma y luego en automático me lleva a una iglesia. O sea, yo pienso en la iglesia, ajá, pero también pienso en muerte. ¿Por qué? Porque esas flores son muy aromáticas y normalmente estaban en la iglesia. Desde mi infancia yo las recuerdo en la iglesia, pero también recuerdo que esas flores
Y eso me costó mucho trabajo entender y encontrar el por qué. Recuerdo que esas flores las pusieron cuando murió mi papá y cuando murió mi tío. Ajá, los dos murieron. Mi papá murió en octubre, mi tío murió en septiembre, o sea, hubo muy poquito tiempo de diferencia. Entonces, desde entonces hubo una época en que a mí ese aroma, aunque era un aroma que me gustaba mucho, me daba mucho vómito. Ajá, y me daban muchas ganas de llorar y yo no sabía por qué. O sea, ni siquiera lo había relacionado con las flores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese aroma se quedó guardado en el inconsciente relacionado con la muerte tanto de mi papá como de mi tío. Entonces, como era algo que yo no podía expresar porque ni siquiera lo había analizado ni lo había trabajado, solamente me daba repulsión. Por eso tenía tantas ganas de vomitar. Ajá. Y luego sentía el aroma de esas flores, aunque pasara yo afuera de la florería y sentía el aroma, sentía mucha nostalgia y me daban ganas de llorar. Y decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Porque no sabía. Y yo decía, pero pues si no me hicieron nada, no estoy triste, no pasó nada. Ajá, todo esto se queda guardado en el inconsciente. Es nada más para que les quede claro que todas las reacciones que tenemos el día de hoy en la etapa adulta es el resultado de algo que vivimos en el pasado y no necesariamente en la infancia. Entonces, su neurosis, la neurosis de todos, de los que están en el grupo y de los que no están en el grupo, es precisamente esa parte de justificar lo que no tiene justificación lógica para ustedes. Es decir, pues yo lloraba y me chocaba que la gente me viera llorar. Entonces, ¿qué hacía? Pues me enojaba. Ajá. Y entonces, yo no sé si a ustedes les pase, pero le pasa a casi toda la gente, ¿no? A lo mejor a ustedes no. El punto es que empiezo a justificar, o el neurótico empieza a justificar todo aquello que no puede controlar y que no sabe qué es. Entonces yo les ponía ahorita los ejemplos. Ajá. ¿Cómo, cómo es que se enojan porque se quemaron los frijoles, se enojan porque el hijo no se levantó temprano, se enojan porque hay tráfico y entonces empiezan a gritar y a exaltarse, pero es algo que ustedes no pueden controlar. Ajá, el neurótico es un controlador nato. Ajá. Es algo con lo que ya nacen, que se puede modificar, sí, sí se puede modificar y se pueden hacer cambios, les decía, de actitudes, pero tienen que estar conscientes y deben querer tener esos cambios de actitud. O sea, no es nada más decir, eh, ahora voy a cambiar porque ya estoy en el grupo y ya lo voy a hacer. No, para que ustedes puedan tener ese cambio de actitudes, para que puedan llevar a cabo todo el proceso de un grupo de autoayuda, primero tienen que saber por qué están en este grupo de autoayuda. No están porque son enojones, no están porque se deprimieron, no están porque están tristes. Ajá, están porque son personas incapacitadas emocionalmente para poder convivir con su entorno. Ajá. Yo no sé si han visto a esos niños con capacidades diferentes o a esas personas con discapacidades, a los que les falta una pierna, a los que les falta un brazo, a los que no ven. Ajá, y los ven y dicen, ay, pobrecito. Muchas veces son incluso personas a las que les tenemos o se les tiene compasión, ajá, porque tienen una discapacidad. Los neuróticos son discapacitados emocionales, ajá, porque no pueden ser capaces de hacerse responsables de sus emociones. Y entonces, como no pueden, empiezan a hacer berrinches por las situaciones que no pueden controlar. Muy bien. Eh, Quiero que vayan anotando todas sus preguntas y al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. ¿Sale?
para que vayan anotando. Ok, bueno, volvamos. Entonces, el tema es la justificación, la neurosis como justificación de mi conducta. Y entonces muchas personas estando en el grupo dicen, ay, es que pues golpeé a mi hijo porque no hizo las cosas, pero es que, pues ya no lo quiero hacer, me siento mal, pero es que soy neurótico, soy neurótica, no lo puedo controlar. Me enojé con mi esposa porque, llegó tarde, porque le revisé el celular, porque yo estoy seguro que me pone el cuerno y por más que hice la oración a la serenidad, pues no me pude controlar, es que soy neurótico y es algo que no puedo controlar. No, eso es justificarte. Ajá. Muchas veces todo lo que tú haces es estar en un grupo perdiendo el tiempo pensando que estando en el grupo tu vida va a cambiar, pero no es estar ahí metido en ese cuarto de cuatro paredes, no. O sea, el grupo, la agrupación, cualquier agrupación, te va a cambiar la vida siempre y cuando tú estés decidido a que la agrupación te cambie la vida. ¿Y cómo vas a saber o cómo vas a demostrarte a ti? Porque no le tienes que demostrar ni a la madrina, ni al padrino, ni a los compañeros. Te tienes que demostrar a ti. ¿Cómo te vas a demostrar a ti mismo, a ti misma, que de verdad el programa te va a ayudar? Pues aplicándote en el programa. Ajá, los que son coordinadores de grupos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues implementar la literatura, hacer juntas de estudio, porque es muy enriquecedor, sí, los compartimientos, que otra persona venga y te diga en qué le estás regando, qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que no te está ayudando a crecer. Eso es muy padre, pero entonces, ¿cuándo es tu trabajo? ¿Tú quieres que todavía te sigan tratando como un niño para que entonces te lleven de la mano y te digan, no, mi rey, no, mi reina? Tienes que hacerle así, o sea, primero es un pie adelante y luego el otro pie. No, ya no son niños. Ajá. Y su neurosis la ocupan para decir, es que yo necesito que alguien me diga. Ajá. Bueno, tú necesitabas que alguien te diera una guía y dirección cuando eras un niño, que te educaran, que te enseñaran por dónde tenías que caminar, que te agarraran de las manitas para que aprendieras a caminar hasta que te soltaste y corriste. Y el grupo es eso, el grupo te va a enseñar a dar los primeros pasos, pero tú tienes que tomar la decisión de querer hacerlo. Si no quieres hacerlo, nada más estás perdiendo en un grupo, estás perdiendo el tiempo en un grupo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo en un grupo cuando lo puedes aprovechar en otro lado? Entonces, las juntas de estudio son muy importantes. Yo conozco muchos lugares en los que llevan muchos años eh, en una agrupación, pero que realmente no les está sirviendo de nada, porque no tienen idea de lo que son la literatura. Ustedes tienen su literatura y su literatura, a pesar de que está adaptada o es tomada de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, sus tradiciones, y sus conceptos, o sea, la verdad es que están muy bien trabajados. El problema no es el grupo, el problema no es que no haya literatura, el problema no es que no haya padrinos, que no haya madrinas, el problema es que tú mismo no quieres hacerte responsable de ti y entonces para ti es más fácil venir y contar tus aventuras cantinescas en la tribuna y no decir realmente qué es lo que estás sintiendo. Ok, sí, te pasó algo, es importante, pero ¿qué sentiste cuando estabas viviendo esa situación? Eso es lo que se trabaja en una tribuna, sacar tu emoción. Y desafortunadamente muchas veces nada más van a justificar que el día de hoy otra vez gritaron, otra vez se enojaron, que siguen de iracundos, que siguen con su control, que siguen criticando a la gente, que siguen cuestionando, que siguen diciendo que tal vez el grupo no sirve, que tal vez la literatura, que tal vez, y tal vez todos tienen la culpa menos el neurótico, porque el neurótico se justifica, ay, bueno, sí, pero es que yo porque soy neurótico, yo porque soy neurótica, pero él que no está en un grupo y que está bien, cuando siempre debería de ser al revés, tú estás en un grupo.
de la corriente que sea neurótico, alcohólico, narcótico, adictos, de la corriente que sea, estás en un grupo. Y se supone que tú ya tienes una conciencia de lo que son las cosas. Tú ya crees en un poder superior, llámese como se llame. Tú ya eres consciente de que todo aquello que tú viviste en un pasado te perjudicó y perjudicó, dañó a todos los que estaban a tu alrededor. Pero como es difícil para el neurótico hacer cambios de actitudes, sigue justificando el por qué no hace lo que debería de hacer, lo que la agrupación, lo que la literatura le está diciendo que le va a hacer bien. Y entonces están en un grupo y dicen, es que yo no sé por qué, si estoy en un grupo y si ya estoy poniendo mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior, ¿por qué ahora tengo una hija que es mamá soltera? ¿O por qué ahora mi hijo se está drogando? ¿O por qué ahora mi esposa me puso el cuerno? ¿O por qué ahora mis hijos ya no se acercan a mí? Porque una cosa es la abstinencia y otra cosa es la sobriedad. Tú puedes estar tal vez en abstinencia de tus emociones cuando estás dentro del grupo, cuando estás ahí en tus juntas, porque a lo mejor no quieres hacer todo lo que tienes que hacer o los servicios que te tocan, pero de buena voluntad lo tienes que hacer. Porque además así tus compañeros y tus compañeras se van a dar cuenta que sí estás aplicándote, aunque llegues a tu casa y siga el mismo pinche desmadre de siempre, aunque sigas gritando, insultando, ofendiendo, porque tu pensamiento no cambia. Y es muy fácil estar en un grupo y guardar una apariencia de lo que no eres. Y los grupos de cualquier corriente no son para guardar apariencias, son para que saques todo lo que tienes tú, todo lo que sí eres. Todos hay una teoría en la que nos habla de la sombra. Ajá. Esa sombra es todo aquello que no queremos que otra persona vea en nosotros. Esa sombra es aquello que queremos mantener oculto, es aquello que no es aceptado para la sociedad o para el mundo. Pero esa sombra, si bien es cierto, te ha ayudado a sobrevivir, también es algo que te ayuda a alejarte de lo que te hace bien. Y la sombra no es mala. La sombra es algo que va a estar ahí contigo y que todos los individuos lo tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta sombra? Tenemos que integrarla, integrar la sombra a nuestra luz para poder llegar a un equilibrio, para que este equilibrio sea lo que nos lleve a tener una vida o una conducta mejor, para dejar de estar peleando con el mundo, porque el mundo no es el que está mal. Ajá. El mundo no es el que está sufriendo, el mundo no es lo que a ti te perjudica o lo que a ti te afecta. Ajá. Lo que a ti te afecta es no hacerte responsable de tus actos, el no hacerte responsable de tu persona, eso es lo que a ti te está afectando. Ajá. Y como no encuentras o no quieres hacerte responsable, es muy fácil dejar de ver lo que estás haciendo, lo que tú no estás, lo que estás haciendo para seguir conmiserándote y lo que estás dejando de hacer para crecer, para edificar. Tú decides en dónde quieres estar. Tú decides si quieres ser una persona que se va a quedar ahí plantado, así por encima, sin echar raíces, y que nunca vas a crecer y vas a poder dar un fruto, como si fuera una estaca nada más. O decides si tú quieres echar raíces, si tú quieres el día de hoy ser una persona que edifique, ser una persona que un día dé un fruto.
Y el primer paso para que tú lo hagas, y no me refiero a los pasos de la literatura, me refiero a tu conducta, a tu pensamiento. El primer paso es aceptar que sigues siendo neurótico porque no quieres cambiar, que sigues siendo neurótico porque quieres seguir justificando por qué eres tan iracundo, tan iracunda, que sigues en un grupo nada más para ir a criticar, que sigues en un grupo nada más para sentir el reconocimiento y que te digan es que eres la madrina de madrinas, el padrino de padrinos. Pero esos padrinos de padrinos o madrinas de madrinas me gustaría que me dijeran qué piensa su familia de ustedes, qué piensan sus hijos. Yo veo muchos grupos en los que dicen, ay, primer aniversario, ay, feliz aniversario, ay, ya lleva un año, ya lleva 2 años, ay, felicidades. Ok, felicidades, ¿por qué? Que se subiera a su familia a tribuna y que dijera realmente, esos son los aniversarios reales, que se subiera a la familia a tribuna y que dijera cómo se comporta en casa, cómo es con la familia, cómo es con los hijos, cómo es con la pareja, cómo es con los padres. ¿Realmente has cambiado? ¿Realmente este tiempo que llevas en una agrupación te ha servido? ¿O ocupas tu agrupación para justificar, para conmiserarte, decir, ay, es que yo porque soy neurótico? Es que mi hermana le va bien, pero porque ella no es neurótica. Es que mi hermano tiene un mejor trabajo, pero porque él no es neurótico. Entonces también justificas no solamente tu conducta, sino también tu holgazanería con la neurosis. Y entonces te gusta llegar a una agrupación y conmiserarte y decirte, ay, pobrecito de mí, ténganme lástima, porque yo solo no puedo, porque yo sola no puedo, porque a mí la vida me ha tratado muy mal, porque yo viví una infancia muy difícil, porque a mí, me pusieron el cuerno, porque a mí me abandonaron, porque a mí me violaron, porque a mí me tiraron a la calle, porque a mí me dejaron sin nada, me robaron todo. Sí, pero hay una cosa que nadie te puede robar y que nunca nadie te va a quitar, nunca, nunca, nunca. Y eso que nunca nadie te va a quitar es el conocimiento que tú tengas. Todo lo que tú hagas para ti, para tu persona, es algo que nunca nadie te va a quitar. Si tú estuvieras en el grupo esas 2 horas, pero de verdad trabajando en tu grupo, en tus emociones, en tratar de dejar de ser un discapacitado emocional y empezar a adquirir las capacidades suficientes por medio de las herramientas que te da el grupo para entonces ser emocionalmente eh, independiente, que seas una persona que emocionalmente no necesitas de nadie. Y estoy hablando de emocionalmente, porque todos los individuos dependemos de algún modo de otra persona o de otras cosas, pero estoy hablando de la emoción. En cuestión de las emociones, nadie tendría que depender de nadie. Entonces son discapacitados. Ajá. Y si tú vas a estar en el grupo, tienes que estar en un grupo para obtener las herramientas y ser una persona capacitada para hacerte responsable de tus emociones y por tanto de tus actos y de tus conductas. Pero sigues utilizando el grupo. Sigues pensando que estando en el grupo repitiendo como grabadora la oración a la serenidad, eso te va a dar un cambio. Muchas veces los que ya tienen tiempo en la agrupación dicen, ay, no, es que nada más dije la oración a la serenidad y me calmé. O sea, eso sí funciona cuando apenas llegas y no tienes ni idea de lo que está pasando. O sea, no tienes ni idea de la literatura, no tienes, o sea, nada más ves un puñado, dice la canción, un puñado de locos, repitiendo lo mismo y empiezas a hacerlo.
Y me ha tocado ver en muchísimos grupos en que dicen, ay, no, es que yo soy iracundo. Ok, ¿por qué dices que eres iracundo? Ay, no, pues es que el otro día la madrina subió y dijo esto y por eso yo digo que soy iracundo. No, o sea, ya se saben los discursos y las tribunas de los compañeros y se lo van aplicando a su vida. Ya se saben a lo mejor la literatura de memoria y dicen, ay, no, es que como dice la literatura, yo digo que yo soy esto. No, porque un adicto, un neurótico, un enfermo emocional va a adaptar la literatura a su conveniencia. Ni siquiera tiene la capacidad intelectual para razonar lo que es la literatura. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta y quiero que lo chequen y lo analicen ahorita en estos minutos que vamos a estar aquí trabajando. Las personas que hablan como merolicos, que se van corriendo, y que dicen, están dando una explicación, y por ejemplo, que yo empezara, no sé, es que no me sale, pero las personas que hablan muy rápido, o sea, que ni siquiera ponen un espacio entre palabra y palabra, es porque dicen, es que yo así soy, yo desde chiquito, yo desde chiquita, siempre he hablado así muy rápido. Ok, siempre has hablado muy rápido, pero ¿por qué? No, pues es que yo siempre he hablado así. Ok, pero ese siempre he hablado así es por algo. O sea, viven tan acelerados, pero tan acelerados que ni siquiera se dan el tiempo de hacer las pausas. Y eso, chicos, también es control. Quieren controlar el tiempo, creen que se les va a acabar el tiempo y que no les va a dar tiempo de hablar y de decir absolutamente lo que digan, o sea, lo que tengan que decir o lo que quieran expresar. Empiezan a hablar tan rápido que ni siquiera se les entiende. Ajá, y nadie los está correteando. O sea, en una plática, en una conversación, empiezan a hablar como si fueran merolicos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado los merolicos que luego están en Tepito que hablan así bien rápido. Así la gente habla. Y eso es porque no quieren ni siquiera escucharse. Entonces, aquí yo me preguntaría, bueno, más bien yo les preguntaría a ustedes, y quiero que no me lo contesten ahorita, pero que sí lo vayan anotando para que ahorita hagamos la ronda de preguntas y respuestas, ¿sale? Ok. Eh, ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les han dicho, ay, es que ¿por qué hablas tan rápido? ¿Cuántos de ustedes realmente están en una agrupación porque quieran tener ese cambio? ¿O están en una agrupación solo para seguir justificando sus conductas? ¿Están en una agrupación solo porque alguien les dijo que ahí iban a poder estar bien? Porque alguien les dijo que un grupo de autoayuda de neuróticos anónimos los iba a ayudar a cambiar. Lo que nadie les dijo es por qué, si ya llevas algún tiempo, algunas 24 horas en un grupo, porque sigues teniendo la misma conducta. Y entonces dices, es que yo no sé por qué si ya llevo algún tiempo en el grupo, sigo sintiendo ansiedad, depresión, fobias, eh, y me sigo enfermando, porque algo bien importante es que el cuerpo somatiza. Somatizar es la acción del cuerpo para expresar las emociones no habladas.
Y entonces te duele la espalda, tienes contracturas, te duele la cabeza, tienes vómito, te duele la garganta, tienes infecciones en vías urinarias, te duelen los pies, todo eso, todos esos malestares son emocionales por todo aquello que tú mismo no has querido trabajar. Tienes el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es esto? Ajá, que forzosamente estás obsesionado. Un ejemplo de TOC y que le pasa mucho a los neuróticos, ya se van y ya están en la calle y ay, ¿se habré cerrado bien la puerta? Híjole, creo que no. Ay, no, pero sí, sí la cerré. Ay, no, 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 no me acuerdo. Híjole, ay, ¿la cerré o no la cerré? Bueno, mejor me regreso. Y se regresan a verificar que realmente cerraron la puerta. O con la estufa. Ay, sí apagué la estufa. Y ya van a medio camino. Ay, es que no me acuerdo si la apagué o no la apagué. Híjole, y se regresan. Ajá, porque la obsesión de creer que dejaron la estufa prendida o la puerta abierta los hace sobrepensar y los impulsa a regresar a verificar. Ajá, y como este es un ejemplo, ajá, pero como este son muchísimas cosas lo que tiene un neurótico. Ajá, esa obsesión por estar sobrepensando. Uy, y no hablemos de la pareja, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? ¿Por qué llegó antes? ¿Por qué llegó después? O sea, todo. Entonces, si tú sigues teniendo todos estos síntomas y sigues practicando todo esto, ¿dónde está tu recuperación? ¿Dónde está la recuperación que te debe dar un grupo de autoayuda? ¿Dónde está la recuperación que te debe dar leer la literatura? Pero no solo leerla, sino entenderla y aplicarla a tu vida. Ok, No sé, chicos, perdón, ¿alguien habló? es que no se escuchaba. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces, les decía, hasta dónde un neurótico va a seguir justificando? Bueno, más bien sería porque un neurótico justifica su enfermedad o su neurosis, porque un neurótico cree que estando en un grupo nada más sentado escuchando sin aplicarse, cree que va a solucionar su vida. Ah, bueno, pues se cree porque no ha hecho conciencia, porque ni siquiera se ha dado cuenta que el enfermo es él, porque sigue culpando a los demás. ¿Y por qué culpa a los demás? Pues porque no le gusta hacerse responsable. Un grupo de neuróticos se supone que, bueno, se trabaja lo que es la terapia de reflejo. Ajá, ¿qué es la terapia de reflejo? Que habla, cuando sube uno a tribuna, el que está abajo, bueno, se refleja y entonces ve realmente por dónde va su situación y cómo puede ir cambiando algunas cosas. Ajá, en su vida, no en el compañero, en su vida, para que entonces deje de comportarse como se ha comportado. Eh, Esto tiene que ser llevado de la mano con lo que es la literatura. Les repito, la literatura es muy importante porque si no, no va a haber un avance y van a estar como el perrito, siguiendo la cola. Ajá, que ahí va, el perrito se cansa y se cansa de dar y dar y dar de vueltas porque está siguiendo su cola y nunca la va a alcanzar porque no están haciendo cambios que realmente les haga tener una conciencia.
Ok. Hasta aquí me gustaría que me dijeran si vamos bien o para continuar, si me si Sí, para continuar y ya ahorita hacemos las preguntas y respuestas o si hay algún punto específico que quieran preguntar para extender el tema también, chicos. muchas gracias, psicóloga. Muchas gracias, compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, puede levantar su mano. Y me gustaría que hablara un poco del tema del TOC. Me pongo en silencio. Muchas gracias. Bueno, les comento que ya pusimos adelante el WhatsApp del grupo La Alegría de Vivir. Ya se puso también en las letritas azules que aparecen de YouTube. Es donde va a estar la grabación de la psicóloga. Y esto que le están preguntando, me gustaría que hablara un poco del tema del TOC. Lo escribieron en el chat. Si pudiera contestarnos, le agradeceríamos a la psicóloga. Ok, sí. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. Me gustaría que hablara un poco del TOC. ¿Cuál es el canal? Yo soy de esas personas que devuelve a ver si quedó prendida la estufa o cerrada la puerta. Daisy, ok. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que hace es que te lleva ese pensamiento es un pensamiento obsesivo, no puedes parar, no puedes sacarlo de tu cabeza y ese pensamiento te genera una obsesión y la obsesión te genera un impulso. El impulso te lleva a accionar, es decir, tú sales de tu casa, estás pensando si dejaste la estufa prendida, si cerraste la puerta, ya vas llegando, ya traes las llaves, o si no empiezas a buscar las llaves, ay, si las traigo, y te checas, y te checas. Ajá. Hay cosas que sí pueden ser parte de la normatividad, que revises si llevas las llaves, si tienes las llaves en la bolsa, pero otra cosa es que ya revisaste y ya avanzaste unos pasos y vuelves a revisar porque no te acuerdas y ya casi vas llegando y dices, ay, creo que no las traigo y ya vas de viaje y no te acuerdas. Ajá. Y entonces, quieres seguir revisando, o sea, cuando ya es más de una vez, ya es una obsesión. Ajá. Y sientes la compulsión, o sea, la acción, te ves impulsado a accionar. La acción es buscar. Ajá. La obsesión es el pensamiento que te está generando pensar si traes las llaves, si las guardaste, si no las guardaste, si cerraste la puerta. Ajá. No sé si quedó hasta ahí y voy a leer los otros. Dice, yo soy de esas personas. Ok. ¿Cuál sería el proceso de la recuperación y trabajar los temores en neurosis? Ok. Sí, todo tiene remedio. ¿Cuál sería el proceso? Primero, todo lo que es conductual. Hay tres tipos de adicciones. De hecho, la neurosis no es una adicción como tal, pero es el síntoma de una adicción comportamental. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento se trabaja con la terapia conductivo-conductual, que es la TCC. Ajá. Sí tiene tratamiento, sí hay manera de trabajar, pero si tú estás en un grupo de autoayuda, estás en un grupo de neuróticos, y no te ha funcionado, o sea, no has visto un cambio en ti, entonces el que no quiere cambiar eres tú. Ahora, ¿por qué un neurótico no quiere cambiar y por qué un neurótico no quiere salir de su zona de confort? Porque un neurótico
Y esto pasa en todas las agrupaciones, pero ahorita estamos hablando exclusivamente de neuróticos, porque un neurótico está obteniendo un beneficio, está obteniendo una ganancia al estar en ese grupo, al seguir etiquetado como neurótico. Ajá, como sigue etiquetado como neurótico, entonces sigue justificando que eh, es iracundo, porque es neurótico. Entonces, su holgazanería, que sea iracundo, que sea soberbio, que sea todo lo que quiera hacer, lo justifica en su neurosis. Ajá, ahora, ¿qué obtiene? Porque siempre me dicen eso, es que no, o sea, yo no estoy obteniendo nada, o sea, yo no estoy recibiendo nada. Claro que sí estás recibiendo, pero les digo, se activa lo que es el mecanismo de defensa que evita que el neurótico se voltee a ver a sí mismo. ¿Qué es lo que está obteniendo? A lo mejor que la compasión de la gente, que digan, ay, no, sí, es que este pobrecito de mi hijo, como lo dejaron, fue a parar a un grupo de neuróticos, ay, no, sí, ahora yo lo tengo que tratar bien porque ya la vida lo ha tratado muy mal, está obteniendo la compasión. Ay, no, es que mi mamá está yendo a un grupo de neuróticos porque se enoja mucho, entonces pues como no sabía, nos pegaba y nos daba unas madrizas de esas marca Diablo. Ay, pero pues mi mamá no sabía que que era neurótica, por eso nos pegaba. Pero pues ahora sí nos pega, pero ya menos, ¿no? O sea, sigues obteniendo que los otros, tengan compasión de ti por tus conductas. Por eso les digo, por eso el tema es la neurosis como justificación de mi conducta. Entonces, de manera indirecta, tú sigues practicando tus conductas destructivas, no solo para ti, sino para los demás. Hace un tiempo una persona me dijo, es que ya se había ido su esposo, el señor ya ni quería saber nada de ella, ¿no? Pero pues ella pensaba que sí. Y entonces, regresó un día, entre que iba y venía, y un día regresó y nada más llegó a ver a sus hijos. Y la señora dijo, no, pues es que ya me tengo que ir a mi grupo. Y el señor, no, pues es que quédate, pues vine a verlos. No, 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 ya me voy a mi grupo. Y la señora bien decidida se fue a su grupo, estuvo ahí en su grupo sus 2 horitas y regresó, ¿no? Y entonces el señor le dice, no, yo creo que ahora sí podríamos estar bien porque pues estás yendo a tu grupo, ya estás cambiando, ¿no? Pues ella se sintió grande como pavo real, pues sí, sí, ya estoy cambiando. Este, bueno, no, pues tal vez y podamos algún día, entendernos mejor, ¿no? Y entonces, lo que en ella generó fue seguir yendo al grupo. La señora ni siquiera tenía idea de a qué iba al grupo. O sea, nada más llegaba, se sentaba sus 2 horitas, se tomaba su café, andaba muy servicial ahí en el grupo, ¿quién se motiva para las guardias? Yo, ¿quién se motiva para esto? Yo, ¿quién la cafetería? Yo, porque ella creía que el grupo, o sea, que el estar yendo al grupo, no aplicar el programa, sino solamente ir al grupo a sentarse ahí sus 2 horas, le iba a regresar la familia feliz que ella creía que tenía o que ella necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sigues sin, eh, sin hacerte responsable. O sea, dejaba a sus hijos abandonados ahí, porque ni siquiera se preocupaban si desayunaban, si comían, si cenaban, o sea, a ella no le importaban sus hijos. Pero como la última vez que el señor la había ido a ver, le dijo, no, yo creo que sí estás cambiando porque estás yendo a tu grupo, le dio un reconocimiento.
que ella decía, no, de verdad que no, pero claro que sí. Entonces, ella obtenía esa ganancia. Ella estaba obteniendo esa ganancia en la que hacía que la otra persona mm, le diera lo que ella creía necesitar. Entonces, por eso yo les pregunto, ustedes, ¿por qué están ahí? ¿Por qué llegaron? ¿Qué es lo que ustedes han hecho desde que llegaron? ¿Cuáles han sido sus avances? ¿Han creado o han generado alguna conciencia o únicamente están ahí por cumplir un requisito, porque no tienen a dónde irse a tomar un café con los amigos, o porque no pueden, o porque no quieren hacerse responsable de sus deberes, de sus obligaciones, porque muchas veces estando en una agrupación, lo que hacen es decir, no, pues como yo estoy en un grupo, no voy a venir tal día porque, o no puedo cumplir con esta actividad porque estoy en el grupo. Ajá. Y entonces van hablando por el mundo, por la calle, con sus conocidos, ay, no, deberías entrar al grupo. Y entonces ya van diagnosticando por la calle diciendo, ay, no, es que este es neurótico, es que este es neurótica, es que la tengo que llevar al grupo. Ajá, sí, ¿y cómo los vas a llevar? Los grupos no son de promoción, son de atracción. Tú puedes ir por la calle diciendo, ay, vamos al grupo de autoayuda, vamos al grupo de autoayuda. Y una persona te va a decir, ok, ¿y tú a qué vas? No, es que ahí trabajas tus emociones. No, 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 el grupo de autoayuda te ayuda mucho. Ok, ¿y a ti en qué te ha ayudado? ¿A ti en qué te ha ayudado el grupo? Porque yo te veo peor que antes. ¿A ti en qué te ha ayudado el grupo? Porque yo veo que te la pasas criticando, juzgando y enjuiciando a los demás. Y a lo mejor en tu grupo no, dentro del grupo no, pero sí fuera del grupo. Sí pasa la vecina y ya la criticas. Sí pasa el compañero de trabajo y ya lo estás juzgando. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque no quieren verse a ustedes, porque es mucho más fácil para el neurótico criticar, enjuiciar y juzgar a otra persona antes que a ustedes mismos. Pero también ahí existe lo que es esa parte que todo lo que tú juzgas en alguien más, todo lo que criticas en el otro, es exactamente lo que tienes tú. Y esto es una base científica, ¿eh? O sea, hay una teoría que nos habla de precisamente de esta parte. No es nada más el programa de los 12 pasos, o sea, sí hay bases científicas que nos hablan de esto. Y entonces te la pasas diciendo, es que fulano me cae mal, es que fulana me cae mal, es que esta señora es bien chismosa, es que este señor es bien mujeriego, es que esto, es que el otro, sí. ¿Y tú cómo eres? Eres igual, porque por eso lo estás viendo, por eso lo estás eh, observando en otra persona, porque es difícil verte a ti, porque prefieres criticar a los demás antes que criticarte a ti mismo, porque no tienes las ganas de cambiar. ¿Y por qué no tienes ganas de cambiar? Porque no has generado una necesidad de hacer ese cambio. Cuando tú no tienes la necesidad de hacer un cambio, no lo vas a hacer, no vas a cambiar. Aunque digas, es que sí quiero, es que ya quiero dejar de deprimirme, ya quiero dejar de ser iracundo, ya quiero dejar de seguir siendo un discapacitado emocional, ok, pues entonces ten la capacidad de obtener las herramientas que el grupo te da para dejar de ser eso que según tú ya no quieres ser, pero eso también te da flojera.
¿Por qué no quieres leer la literatura? ¿Porque no quieres, no solo no leerla, sino no quieres entender y aplicarla a tu vida? No leerla y utilizar la literatura para justificar tus acciones. Dice, no, pues es que la literatura dice que voy a estar así enfermo para siempre, entonces pues ya, soy neurótica toda la vida. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que no vas a tener cambios de conducta y actitud para poder ser una mejor persona, ¿sale? ¿Cómo vamos de tiempo, Susana? Muchas gracias, muchas gracias. Nos quedan 2, 3 minutitos, pero también tenemos una pregunta aquí, no sé si gusta leerla o quiere que la lea yo A en el ver, chat. Dice, ¿cómo se puede identificar esas conductas de autodestructivas? ok, Buenos días. Gracias. buenos días. Las conductas, ¿dónde ve? No veo. Aquí está. ¿Cómo se pueden identificar las conductas autodestructivas? Mira, las conductas autodestructivas son fáciles de identificar, pero el neurótico no las va a querer identificar. Tú dime, o les dejo la pregunta al aire. Si alguien agarra un cigarro y empieza a fumar y no duerme toda la noche, esa conducta que es, ¿no? Sabemos que si no dormimos es algo que me está haciendo daño. Muchas veces, por eso les digo, o sea, justifican su neurosis, justifican su conducta bajo la neurosis. Dicen, ay, no, es que no pude dormir porque soy neurótico, entonces me voy a fumar un cigarro y se acaban la cajetilla. Ajá. O mm, su neurosis, entran en crisis, se enojan, empiezan a hacer corajes, pero es que yo ya no le pego a mi mujer o ya no le pego a mis hijos. Ok, no, pero entonces, ¿qué hiciste? Azotaste la puerta, le pegaste al perro, vas en el tráfico tocando el claxon, mentándole, recordándole el 10 de mayo a todos los que se atraviesan. Pues claro que es una conducta destructiva. Todo lo que no construye, te destruye a ti y a tu entorno. La manipulación, el chantaje es una conducta destructiva. El control es una conducta destructiva. El neurótico casi siempre quiere controlar lo que es hasta el tiempo. Ay, es que no sé, ¿por qué estás enojado? Ay, no, es que empezó a llover y yo quería lavar mi ropa y entonces ya no me va a dar tiempo porque no se va a secar y se va a apestar y bueno, o sea, pues no laves hoy, lavas mañana. No, porque es que yo mañana ya tenía todo planeado, todo lo que iba a hacer y ya no me va a dar tiempo. Pues lavas otro día. O sea, ¿por qué forzosamente el neurótico quiere controlar? Les repito, es un síntoma. Ujú. La neurosis es un trastorno mental y el control es un síntoma. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo identifico una conducta destructiva? Todo lo que no te construye te destruye. Si algo está generando un conflicto para ti o para tu entorno, es una conducta destructiva. ¿Sale? Preguntaban también que si esto tiene algún tratamiento o alguna cura. Claro que sí.
es los grupos de autoayuda y es la terapia psicológica en la que se va a trabajar la TCC y el humanismo. Ajá, se van a trabajar a la par para que se pueda ir erradicando mm, todos estos padecimientos. Pero aquí no es que no exista un tratamiento, sino más bien el tratamiento que existe tiene que estar, el paciente, el usuario tiene que estar dispuesto. Ajá, porque el neurótico ha vivido con esa neurosis prácticamente toda su vida. Ajá, entonces no siempre está dispuesto a tener cambios. ¿Por qué? Les repito, porque el neurótico tiene una ganancia de eso. Ajá, y entonces volvamos al punto, ¿no? Al ejemplo que les estaba poniendo yo hace un momento. Sale enojado, se va en el carro tocando el claxon en el tráfico y demás, y entonces, choca, ¿no? O le pega a un carro. Y entonces llega a su grupo y dice, no, compañeros, y entonces, en mi casa me hicieron enojar, y entonces yo iba tan mal que choqué, pero fue culpa de tal persona porque me hizo enojar. Entonces tú ya estás obteniendo una ganancia. ¿Cuál es tu ganancia? No hacerte responsable de tus actos y seguir culpando a los demás. ¿Por qué no dices, bueno, sí? O sea, sí soy iracundo y por algo que no tenía por qué llegar a mayores me puse mal y ya no sabía con quién desquitarme, porque el neurótico siempre es como una olla de presión, siempre quiere estar, eh, siempre explota porque cree que de esa manera se libera, pero no se libera, se carga de más cosas, pero nunca lo va a aceptar, nunca va a aceptar que está justificando, nunca va a aceptar que está cometiendo conductas o practicando conductas que no solo le están afectando a él, sino a todo su entorno. Ajá. Entonces, aquí lo que tendrían que hacer es encontrar cuál es el detonante que los hace llegar a la neurosis, cuál es el detonante que los hace explotar. Ajá, porque la gente, los neuróticos siempre dicen, es que me hizo enojar, es que me hizo, llorar. Es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo. No, la gente no te hace nada. La gente no te hace nada. Tú, porque eres un deficiente emocional, porque eres un discapacitado emocional, tú te enchalecas todo. Y la gente puede decir mil cosas, pero tú todo lo tomas y te lo pones y crees que es para ti. La gente dice cosas y la gente hace cosas. Y tú decides cómo reaccionar a todo aquello que la gente hace. Entonces, como tú eres un discapacitado emocional, tú decides agarrar de muleta todas las palabras, las conductas y las acciones de los demás para usarlo de muleta. Y entonces, como tienes una muleta de todo lo que la gente dice, vas por el mundo sintiéndote el pobrecito, justificando que no has podido lograr lo que tienes que lograr porque eres neurótico. Entonces utilizas tu neurosis para justificar todo lo que eres incapaz de hacer. Personalmente, en tu vida, en todos los ámbitos, en el personal, en el laboral, en el económico, en el social, en el emocional, en todos los ámbitos. Dices, es que porque soy neurótico. Y no es así. Tienes muchísimas más capacidades que una persona que no tiene neurosis, que no sufre de neurosis. Pero por eso les hablo mucho de la holgazanería. Todas esas capacidades que tienes
no las quieres trabajar, no las quieres sacar, no las quieres explotar, porque es más cómodo decir, es que él me hizo, es que ella me dijo, es que él es así, es que yo sufro mucho en mi matrimonio porque él me es infiel y yo sufro, él me golpea, él me trata mal. Ok, ya no eres víctima. ¿Desde cuándo lo hace? No, pues desde que nos casamos. ¿Y cuánto tiempo llevas de casada? No, pues llevo 20 años de casada. Ay, por Dios. ¿Y qué te da de beneficio? No, nada, claro que sí. El beneficio es ser reconocida como la gran señora. El beneficio es que no trabajas y te quedas en tu casa y te mantienen. El beneficio es que, bueno, a lo mejor sí trabajas, pero entonces el beneficio es que cuando le descubres una infidelidad, te da algo. El beneficio es que puedes seguir presumiendo con tus amigas que tú sí tienes un esposo. Ajá. Entonces siempre tienes un beneficio. Y ese beneficio es el que te genera la holgazanería para poder trabajar en tu persona, porque él no te hizo. Tú eres, tú no eres víctima, tú eres voluntario o voluntaria para estar en un lugar para que sigan practicando en ti todo lo que ellos quieran, porque estás obteniendo algo, porque por algo eres una voluntaria o eres un voluntario para que la gente siga descargando su ira o lo que tenga en ti, porque obtienes un beneficio y ya sería un caso muy individual para cada uno de ustedes el que me diga, no, es que yo no, claro que sí, todos, todos, pero desafortunadamente, como les dije desde el principio, no voltean a verse. Se saben los diálogos completos de los grupos. Es más, ya hasta hablan con los mismos términos y todo, pero les pregunta a alguien algo, les pregunto, a mí me ha tocado, les pregunto algo, digo, ¿y por qué dices eso? Ah, no, pues es que, digo, sí, pero, y les empiezo a cuestionar y terminan, no, pues es que pues no sé, pues no, o sea, no sabes, solamente estás en tu grupo copiando y copiando como grabadora lo que los otros dicen y aplicándotelo a ti. Y luego dicen, ay, no, es que, no, yo ya entendí que entonces, soy iracundo porque, pues desde niño y entonces pasó esto y por eso. Y entonces la herida que traigo de la infancia. ¿Y cuál es la herida que traes de la infancia? No, pues la herida de la injusticia. Ah, ¿y por qué esa herida de la injusticia? Ay, no, pues porque mi papá se fue de la casa. Ah, ¿y qué de injusto hubo ahí? Ay, no, pues es que entonces yo pensé que mi papá no me quería. Bueno, pues es que esa no es la herida de la injusticia. Esa sería otra herida. Ay, no, pero es que en el grupo dijeron que esta era la herida de la injusticia. O sea, ni siquiera sabes porque no te has dado a la tarea de investigar y de realmente agarrar la literatura para ver realmente qué es cada una de las cosas de lo que se habla en tribuna. Y ni siquiera tienes el conocimiento y ya tú lo estás enchalecando. Y les repito, ¿por qué pasa esto? Porque no generan o no crean la necesidad de, y mientras ustedes no sigan o no quieran crear su necesidad, van a seguir en su zona de confort porque están obteniendo una ganancia, porque ahorita ya están en un grupo de autoayuda en el que se sienten a todo dar. ¿No? Y dicen, no, pues hoy me toca escuchar a la psicóloga y entonces, pues desde su camita muchos escuchando, ese no es un trabajo, chicos. O sea, no demerito, porque justo cuando empezó pandemia fue cuando muchos grupos de autoayuda empezaron, bueno, y en todas las áreas, ¿no? Pero hablando de los grupos, empezaron a militar en línea, porque era mucha la necesidad que se tenía en aquella época, porque la neurosis aumentó. Y entonces todos dirían, pero ¿por qué ahora hay más neuróticos?
Pues porque siempre ha habido, pero antes no sabían o no era tan común o no se había visto tan claro eh, esta enfermedad o este trastorno. Hubo muchos suicidios en la pandemia, muchos divorcios, porque los individuos fueron incapaces de poder convivir en su casa. Se iba el marido a trabajar, y bueno, se va el marido a trabajar o se va la esposa a trabajar y se ve nada más un ratito en la mañana, un ratito en la noche y listo, ¿no? Y entonces cuando fue pandemia y tenían que estar 24/7 encerrados sin convivir con nadie más, pues no aguantaron. Es lo mismo que les digo con los grupos, o sea, no aguantan la pose. En un grupo están, en los grupos presenciales están 2 horitas y quieren ser la de la guardia, quieren ser el del café, quieren ser el de la sala, quieren ser coordinador, quieren ser todo, porque son 2 horas. ¿Y por qué no quieren ser todo en su casa? ¿Por qué no quieren ser la mamá que prepara el desayuno, la que lleva a los hijos a la escuela, la que les ayuda con la tarea, la que los recoge de la escuela, la que juega con ellos? ¿Por qué no quieren ser todo? ¿Por qué no quieren ser el papá proveedor? ¿Por qué no quieren ser el papá que juega con los hijos? ¿Por qué no quieren ser el papá que los lleva al parque? ¿Por qué no quieren ser el esposo cariñoso y amoroso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si ya cumplieron con irse a trabajar. En el grupo aguantan la pose porque son 2 horas. En su casa no lo quieren ser porque es 24/7 y porque genera un trabajo que ustedes ya no están dispuestos. Entonces, ¿hay tratamiento? Sí, hay tratamiento para todos los trastornos, pero aquí más bien es ¿a qué están ustedes dispuestos? O sea, ¿realmente quieren estar bien? ¿Realmente quieren dejar esta neurosis? ¿Realmente quieren sentirse en algún momento tranquilos? ¿Realmente quieren encontrar la paz? ¿Realmente quieren conocerse? ¿O únicamente quieren seguir con esa pose, con ese disfraz en el que creen que no pasa nada, en el que creen que tienen a la familia feliz, en el que creen que pueden engañar a todo el mundo, en el que creen que nadie se da cuenta de lo neuróticos e iracundos que son, en el que creen que no le están haciendo daño a nadie? Esa sería más bien la pregunta. Tratamientos sí hay. Están los grupos de autoayuda y está la terapia psicológica. Pero ¿qué es lo que ustedes quieren? Bueno, chicos, hasta aquí sería, terminamos con esto y vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Susana, si tú les vas a dar la palabra o me dices cómo sería la dinámica.